Los seres humanos nos enfrentamos a una crisis ambiental sin precedentes. Estamos agotando los recursos que nos permiten asegurar nuestra vida sobre el planeta Tierra. Para que os hagáis una idea, cada año se calcula el día de sobrecarga del planeta y habitualmente en los últimos años este día es en torno al mes de mayo o al mes de junio. A partir de ese día estamos consumiendo recursos a crédito, es decir, estamos consumiendo unos recursos que no nos pertenecen a nosotros, sino que pertenecerían a las generaciones futuras. Las noticias son malas porque las mueven gente que tiene unas ambiciones muy concretas. Yo creo que si pensamos en esta contaminación industrial, pensamos en novelas de Charles Dickens. Hay muchas culturas que han surgido en entornos donde el equilibrio era muy delicado. En una época en la que estaba la China Han y el Imperio Romano, ya había un aumento del CO2, pero eso también tuvo un efecto probablemente muy minoritario en el clima. Aquí lo interesante es que, como hablamos de colapso, puede haber un colapso ambiental que propicie unas circunstancias para las que esta sociedad no tiene las herramientas para adaptarse. Cuando se trata de cuestiones ambientales, a veces nos hemos olvidado de la mirada histórica. ¿Qué podemos aprender del pasado para traer al presente y hacer y crear un futuro mejor? Pero sí que veo que la historia se utiliza muchísimo en el discurso político, periodístico, sin a lo mejor tener las herramientas, para dar una imagen de cómo es la sociedad, de cómo ha sido siempre y por tanto cómo debe ser. Soy Mónica Chao y esto es Impacto Futuro. Para ayudarnos a comprender cómo la historia es una herramienta para aprender del futuro, tenemos hoy con nosotros a Mikel Herrán. Mikel, más conocido en redes sociales como Puto Mikel, es un divulgador en historia, es un historiador que nos cuenta la historia de una forma amena, divertida y además con mucho criterio y con muchas enseñanzas que muchos no conocíamos. Bienvenido, Mikel. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por estar hoy aquí para hablar de un tema, bueno, del que tú has hablado en ocasiones, pero que hoy queremos profundizar. Sabes que nosotros, Mikel, nos dirigimos a una comunidad de personas que están trabajando en crear un futuro mejor, en trabajar desde el propósito, en cuestiones que tienen que ver pues, con temas medioambientales y con temas sociales. Sí. Muchos te conocíamos de redes sociales, pero para los que todavía de esta comunidad no saben quién es Mikel, ¿quién es Mikel y por qué te dedicas a la historia y por qué empezaste esta labor de divulgación tan necesaria para entender quiénes somos y de dónde venimos? Bueno, pues yo soy arqueólogo de formación y yo la verdad es que siempre he pensado que entender el pasado, sobre todo a través de la arqueología, ¿no? Los restos que dejamos atrás, los restos materiales, me parece que es muy importante para entender un poco cómo funciona la sociedad, qué problemas repetimos, qué dinámicas hemos superado o no. Porque hay muchas cosas que riman al final con el pasado y me interesé sobre todo por la divulgación porque yo entendía en el conocimiento que tiene, yo que sé, la conversación que yo tengo con mis padres en torno a la historia o al pasado, me parece que dista mucho de, obviamente, el conocimiento de las conversaciones que tendría en congresos o en espacios más especializados, ¿no? Que es algo normal. Pero sí que veo que la historia se utiliza muchísimo en el discurso político, periodístico, sin a lo mejor tener las herramientas, para dar una imagen de cómo es la sociedad, de cómo ha sido siempre y por tanto cómo debe ser, ¿no? Entonces no recogen esos matices que sí que conocemos del pasado y que por tanto nos permiten también utilizar el pasado para imaginar otros futuros también, que me parece importante. O sea que digamos que al final en el origen de muchas de estas culturas o civilizaciones está el agua, y la capacidad, ¿no?, de usar el agua para almacenarla y distribuirla. Porque si pensamos en el futuro, ¿no?, y un poco pensando en que aprendemos del pasado para el futuro, pues sabemos, ¿no?, que estamos hablando de escasez de agua, pues con datos científicos, ¿no?, de cómo estamos incluso en España, ¿no?, la posibilidad de que llueva menos, de que tengamos sequía. Entonces, ¿ha habido en la historia algunos de estos pueblos que han utilizado el agua como recurso fundamental para su instalación, para su localización allí, y la calidad del suelo para poder cultivar, que esta falta del recurso agua o deterioro del suelo haya llevado a algún tipo de colapso? Sí, aquí
lo interesante es que, como hablamos de colapso, claro, a veces pensamos en Yo colapso. las palabras que utilizo igual no son, tú me dices, Miquel. Es importante hablar de por qué hablamos de colapso, porque muchas veces el colapso lo imaginamos casi como en la película esta del día de mañana, ¿no? De repente, de un día para otro, se congela todo o cae todo, lo que sea. Muchos colapsos son mucho más lentos, ¿no? Que eso también es importante saberlo nosotros, porque cuando hablamos de cambio climático a día presente, mucha gente dice, bueno, pero tampoco es tan exagerado, o sea, no se está quemando la gente por la calle en verano, ¿no? Pero me parece que es importante hablar de colapso. Me imagino por un momento a la gente ardiendo. Combustión espontánea podría pasar, pero de momento no, gracias a Dios. Pero sí que es verdad que hablamos de colapso y los colapsos que vemos son a veces paulatinos, ¿no? Y sí que hay ejemplos, por ejemplo, una civilización que cae en esto sería la civilización, o la cultura, más bien, moche. La cultura moche surge en las planicies desérticas del oeste de Perú, en un entorno que podrías decir que es imposible cultivar. Es decir, ellos consiguieron cultivar el desierto. ¿Qué pasa? Que se calcula, obviamente esto lo sabemos a través de estudios arqueológicos y por tanto muchas veces no de fuentes escritas, ¿no? Pero sí que se calcula que en un espacio muy corto de tiempo, de unos 50, 100 años, algunos eventos del Niño, porque ellos aprovechaban las lluvias, la pluviometría exagerada del Niño y todos estos eventos climáticos para acumular agua y cultivar el desierto, aparte de las canalizaciones. Y hubo un par de eventos excesivamente desastrosos que no es que ellos de por sí solos causen un colapso, es decir, nosotros tenemos que pensar que la cultura o las sociedades y la cultura son una forma más, una estrategia más de adaptación al medio natural y al medio social. Pero claro, puede haber un colapso ambiental que propicie unas circunstancias para las que esta sociedad no tiene las herramientas para adaptarse, ¿no? Entonces, hay explicaciones ambientales para la caída de la cultura moche, que tenía pues sus palacios, sus élites, pero también en este colapso ambiental se une que se había expandido más allá de sus fronteras tradicionales y que probablemente había una mayor tensión social interior, tanto entre distintas facciones dentro de los estamentos privilegiados como entre partes de la población que habían sido, entre comillas, asimilados a la cultura, pero que se rebelaban contra esa cultura, ¿no? Entonces, probablemente esto también les dejó, junto con el aspecto ambiental, en una forma más debilitada. También incluso se teoriza, algunos arqueólogos proponen que hubo una invasión externa, ¿no? Pero digamos que, aunque en esta sopa de factores está el colapso ambiental, y es muy importante porque eso es lo que no les permite a lo mejor abordar otros problemas, en otros casos los cambios ambientales sí que han propiciado cambios dentro de la sociedad que han conseguido que se mantenga. Es decir, que no tenemos que pensar que un colapso ambiental necesariamente nos vaya a un colapso social, sino que un cambio de las condiciones ambientales nos tiene que propiciar un cambio de las condiciones sociales. Esto es súper interesante. Hablabas en este caso, ¿no?, del ejemplo que comentas de la conflictividad social por la pérdida de los recursos, ¿no?, o por el más difícil acceso al recurso del agua, que hay un símil quizás que podemos ver en el presente con conflictos internos que está habiendo por falta de agua, ¿no? Pues en el Medio Oeste, o sea, en el Middle East y toda esta zona, y migraciones que ha habido que están llevando a mayores conflictividad político-social, ¿no? Con lo que dices al final, es como las sociedades han utilizado la tecnología, ¿no?, que de diferentes épocas, para, o sea, aceptar que hay un problema con el recurso y se pone una tecnología en marcha para que no genere una conflictividad social, ¿no? Es decir, que los seres humanos hemos vivido fenómenos de escasez de recursos y la tecnología nos ha permitido superarlo y avanzar. ¿O no? ¿O no? Claro. De hecho, hay un ejemplo también que sería, por ejemplo, nosotros, el imperio que nos toca más cerca, igual a nivel histórico, y que pensamos en su caída y que nos obsesiona en Occidente, es la caída del Imperio Romano, ¿no? Ajá. La caída del Imperio Romano no fue por motivos ambientales, porque al final es una estructura enorme que cayó también por muchas causas, pero los cambios en el clima también tuvieron un efecto. Es decir, hubo cambios en el clima que causaron movimientos migratorios, primero de los hunos hacia el este de Europa, que esos desplazaron a los
los conocemos, ¿no? Los alanos, los godos, los visigodos, todas estas invasiones bárbaras fueron en parte como por una necesidad de que ellos ya no podían vivir en el entorno que vivían porque otra gente había venido, les había desplazado, porque ellos también habían tenido que huir de unas condiciones ambientales que estaban empeorando. Y de hecho es interesante porque el impacto ambiental del Imperio Romano lo podemos ver a día de hoy, es decir, se han hecho estudios en depósitos de hielo en el Polo Norte que muestran, pues a través de básicamente se sacan columnas de hielo y se analiza la acumulación de dióxido de carbono por el número de burbujas que hay en las distintas capas, y se ve que en una época en la que estaba la China Han y el Imperio Romano ya había un aumento del CO2, no a los niveles que lo vemos ahora, obviamente, ¿no? Pero eso también tuvo un efecto probablemente muy minoritario en el clima, pero el clima cambió igualmente por otros factores y eso provocó estos movimientos migratorios. ¿Qué pasa? Que la mitad occidental del imperio sí cayó, no necesariamente por esas migraciones, pero fue un factor más que no se supo adaptar, que causó unos conflictos internos de muchas facciones, que al final el emperador tuvo que ir dilapidando las tierras del imperio y el imperio como tal quedó reducido a una parte de Italia y como tal pues acabó cayendo, mientras que la mitad oriental en cierto sentido hasta incluso prosperó durante un tiempo, hasta que por otros factores también pues obviamente entró en declive, ¿no? Entonces es una muestra de cómo ante una situación muy similar se dieron dos respuestas muy concretas, fomentadas también por facciones internas y todo esto, que al final pues hicieron que la supervivencia de un estado o el otro pues tuviese resultados muy distintos. O sea, que vemos como un factor, ¿no?, común que podemos ver en diferentes épocas de la historia, ¿no? Tú eres arqueólogo y hay algo que a mí también me llama siempre la atención, que es como la conexión de los seres humanos con la naturaleza a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, si nos vamos como más al pasado, ¿no?, más a los orígenes, ¿no?, de la humanidad, vemos en diferentes civilizaciones siempre una conexión y un respeto, ¿no?, hacia el medio, que quizás se ha ido perdiendo por quizás comprender que con la tecnología somos capaces de siempre superar estos obstáculos, ¿no? Tú como arqueólogo, ¿cómo se ve esa conexión con la naturaleza en las sociedades originales, por llamar de alguna forma? Bueno, la cosa es que en toda cultura o civilización se ha tenido una forma de entender y explicar su entorno, y su entorno también físico, animal, sí, de formas espirituales incluso, ¿no? Y en ese sentido sí que la idea de equilibrio no está en todas las culturas, o no de forma explícita, pero sí que hay una idea de, incluso aunque solo sea a través del peligro, a través de la amenaza de, por ejemplo, el bosque, ¿no?, pues no adentrarse demasiado. Entonces sí que había una separación entre los entornos más mediados por el hombre versus los entornos que quedan más en los extremos, donde ocurren cosas extrañas, donde o bien esa barrera con el mundo espiritual es menor, o donde hay que respetarla por lo que sea, por peligro incluso al propio ser. Pero es verdad que con la revolución industrial, a partir de la Ilustración, surge esta idea de poner la naturaleza bajo el dominio del hombre. Y en este sentido también entra en factor el explotar la naturaleza. O sea, muchos ilustrados hablaban de que el medio tenía que ponerse a cultivo, ¿no? Tenía que convertirse en tierra productiva. Y esto incluía tierra que estaba en régimen de manos muertas, es decir, que era de la iglesia de hace siglos, pero no estaba sin cultivar, pero también el expandir la roturación, expandir la explotación, las minas, etcétera. No quiere decir que no hubiera antes, pero sí que hasta qué punto no se pueden rebasar los límites, pues eso se empieza a derrumbar a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII en Occidente. Y claro, eso pone un discurso, sobre todo cuando a esas prácticas se le pone además el discurso ideológico de es que nosotros estamos por encima de la naturaleza, pues obviamente eso ya rompe todo tipo de barreras. Es decir, llegamos a los límites que estamos viendo ahora, ¿no?, de poner, bueno, de que si de repente se están deshelando los polos, pues esto es una gran oportunidad porque está revelando la tierra que hay debajo y a lo mejor la podemos explotar en vez de pensar por qué se están deshelando los polos, ¿no?
Pero bueno, ese equilibrio entre naturaleza y cultura, también hay que entender que nosotros hemos creado una dicotomía muy separada entre el ser humano y la naturaleza. Es decir, el ser humano es un animal, pero no nos entendemos como animales, mientras que en otras culturas simplemente era otra forma animal, o era otra forma espiritual, o eran manifestaciones de un régimen divino más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido también cambia la idea de ponerse contraposición versus ponerse en un gradiente, que eso es algo que vemos, por ejemplo, mucho en las culturas antiguas. Si podemos pensar en el mundo germánico, no había una distinción entre el pueblo y el bosque, sino que había, una distinción disyuntiva, sino que había una distinción de gradiente, ¿no? De este es mi espacio y ese es otro espacio, pero yo no estoy en ese espacio, igual que ellos no están en este, pero entre medias hay todo un abanico de espacios, y todo eso entre medias son manifestaciones de un orden divino, y por tanto, pues eso hay que respetarlo y hay que respetar esa distinción, mientras que nosotros es más nosotros contra ellos. Esta idea que mencionas de poner la naturaleza al servicio del hombre, que coincide un poco también, bueno, pues con el crecimiento de la población, de las ciudades, porque evidentemente, bueno, pues se explotan más recursos, se puede ir alargando la vida y demás, ¿no? Pero al final, por ejemplo, nos lleva imagínate, conectado con la agricultura, ¿no? Ahora se habla mucho, bueno, pues en el presente hablamos de la capacidad del suelo de generar alimentos, ¿no? Sabes que hay mucha investigación en lo que se llama agricultura regenerativa para poder regenerar el suelo, para poder volver a producir alimentos. Pero ha habido... te pregunto, ¿ha habido crisis, ¿no? De producción de alimentos por esta sobrepresión del suelo, ¿no? Algunas crisis en el mundo agrícola que también ha llevado a conflictividad social. Sí, de hecho, bueno, un caso muy, muy claro sería por ejemplo, el de la isla de Pascua, ¿no? La isla de Rapa Nui. Sí. Pues todos la conocemos por los Moai, pero en el proceso de creación de esta cultura con los Moai, también hubo una sobreexplotación, en este caso del bosque, y una posible deforestación de la isla, que de hecho encontramos que hay Moais que están a medio tallar, es decir, que se tuvieron que dejarlo porque ese modo de vida ya no era sostenible. Estamos hablando de una isla, es decir, ahí obviamente era una isla que estaba completamente aislada, es decir, no podían comerciar lo que les faltase con el exterior, no podían reinventarse, y lo que provoca eso es una mayor conflictividad social entre los estamentos y los bloques que ya estaban formados, ¿no? Entonces vemos que se abandonan los asentamientos tradicionales, vemos que parece que la gente se refugia en cuevas, es decir, que parece ser que hay una mayor visión por la defensa, ¿no? Que a lo mejor había antes, y esto es porque los recursos de la isla se estaban sobreexplotando y agotando. Y obviamente la isla sigue habitada, pero ese modo de vida que había sido, bueno, que a lo mejor es lo que más impacta a quien conoce Rapa Nui a día de hoy, ese modo de vida ya no era sostenible, ya no podía mantenerse, y obviamente siglos después, pues cuando llegan los primeros colonos europeos, ese modo de vida simplemente queda en el recuerdo de unas ruinas que seguían teniendo unos discursos asociados a ellos y los seguían cuidando, pero ya totalmente resignificado y una sociedad totalmente distinta que luego, pues obviamente, los europeos explotarían a su manera, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? El crecimiento de las ciudades, bueno, tú muchas veces nos cuentas en tus libros, en redes sociales, bueno, cosas curiosas, ¿no? Y en las ciudades, ¿no? La importancia que ha tenido el acceso al agua potable, o sea, que nos creemos hoy en día que el saneamiento del agua y del grifo siempre ha existido, ¿no? Sí. Pero ¿cómo eran las ciudades cuando no pasaba el camión de la basura a recoger los residuos, ¿no? Porque ¿cómo podría ser una ciudad? ¿Cómo te la imaginas, Miquel? ¿Tú que tienes información? Bueno, depende muchísimo de en qué periodo estemos, ¿no? Pero la cosa es que nada que se han empezado a juntar personas en un único punto, sí, la preocupación sobre la gestión de residuos y la gestión del agua ha sido como de las principales preocupaciones, ¿no? Es decir, las primeras ciudades, por ejemplo, del Valle del Indo, Mohenjo-Daro, Jarapa, todo esto lo conocemos y sabemos que tuvieron una gestión del agua bastante
sorprendente para lo que nosotros esperaríamos, es decir, las primeras redes de saneamiento, que quiere decir simplemente el canalizar el agua pluvial para, primero, limpiar la ciudad y limpiarla de residuos, y por otro lado también incluso, pues eso, el tener baños, retretes, muy distintos a los que tenemos hoy, desde luego, pero sí que permitían mantener una cierta higiene en un entorno en el que era necesario, ¿no? Porque al final las cuestiones de salubridad había que gestionarlas. Pero también vemos, por ejemplo, si nos vamos a la Edad Media, pensamos en ciudades sucias, pensamos en la gente tirando los orines por la ventana, ¿no? Y en cambio hay unos reglamentos municipales que, por un lado, penan estas cosas, por lo cual intuimos que había gente que lo hacía, es verdad, o sea, que tú decías, pues mira, es que lo voy a vaciar aquí porque me da pereza, que eso, si estaba puesto en las ordenanzas municipales que se castigaba, es porque la gente lo hacía, pero sí que hay una preocupación por eso. También ¿Y qué se hacía entonces? No, bueno, lo que tú tenías un vacín, tú lo tapabas y luego lo vaciabas, pero lo vaciabas abajo, no lo vaciabas por la ventana y lo vaciabas en algún sitio que tuviese algún tipo de canalización. Río, lo que sea. Claro, o sea, sí que había canalizaciones para dirigir las aguas residuales fuera de la ciudad. ¿Qué pasa? Que también había que cuando había solares que estaban vacíos, pues había gente que los utilizaba ahí para deshacerse de basura, para cagar o para lo que sea. Pero que todo esto que dices que es lo mismo que hoy en día. Eso bueno, sí, te voy a decir que, o sea, no me refiero, o sea, a la chatarra, ¿no? Gente que abandona cosas, te voy a decir que al final hay unas normas municipales, hay unos servicios que se prestan. Sí, no, y también había redes de basureros que llevaban, lo que pasa es que de normal hasta que en ciertas ciudades, eso sí, por ejemplo en Córdoba en el siglo X había redes de basuras y redes de pozos negros que se vaciaban regularmente, pero en otras lo que hacía era que los vecinos tenían que contratar su servicio, entonces estaba privatizado y no es hasta el siglo XIV que ya los concejos municipales dicen, espera, en algunas ciudades dicen, vamos a poner orden a esto porque esto es un sin Dios, porque en esta calle está limpio, pero en esta otra no. Entonces empiezan a crear como un sistema ya de gente que vaya a recoger las basuras, por ejemplo, ¿no? Y buscando un poco la salubridad, ¿no? De las condiciones, sí. o sea, cuidar de las personas por temas que pudiesen hubiese enfermedades. O trasladar industrias que contaminasen, por ejemplo, la alfarería o sobre todo también el teñido. Todavía eran artesanos en aquel tiempo, todavía... No, y estaba todo en el centro de la ciudad, pero tenían, conforme aumentaba la producción, sobre todo industrias que eran particularmente, que necesitaban mucha agua, ¿sí? Y que iban a contaminar el agua, pues por ejemplo el trabajo textil y el trabajo alfarero, que son dos grandes industrias en esta época, pues se tenían que trasladar río abajo, y luego también ves que hay municipios que están más río abajo que se quejan, es decir, que escriben al municipio A, el que estaba río arriba, para decir, oye, estáis contaminando demasiado el agua y a nosotros nos está llegando el agua que estáis contaminando vosotros río arriba, ¿no? Que vosotros la ponéis río abajo y no os afecta, pero a nosotros sí. Entonces, este conflicto por la higiene, la salubridad de los recursos, siempre ha estado ahí. La idea de tenemos que cuidar de unas medidas higiénicas para poder sobrevivir. Y con esto que nos dice Miquel es el éxito en la implantación de medidas que se pueden implantar, que se aplican y que se cumplen, lo que permite que las ciudades puedan crecer, claro. ¿no? Y que no, o sea, es como la base del propio crecimiento de la ciudad. Y si avanzamos un poco más en el tiempo y nos vamos ya un poco a la época de la industrialización, ¿no? Que mencionabas tú también, ¿no? Cómo se desplazan. También hay casos, ¿no? de cómo el crecimiento industrial dentro de una ciudad, como el caso, ¿no? Por ejemplo, de Londres o algún otro que tú conozcas, ha generado una contaminación importante en las ciudades, ¿no? Claro, aquí se juntan varios elementos, que es en la revolución industrial crecen las ciudades a un ritmo exorbitado, entonces pasa que también crecen muchos suburbios sin ningún tipo de saneamiento, sin ningún tipo de conexión a redes higiénicas o sea, a alcantarillado o básicamente condiciones mínimas de salubridad. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado las autoridades a través de esto crean unos discursos sobre esos barrios que no puedes ir, es gente peligrosa, o sea, crean un discurso ya no solo higiénico, sino higienista sobre estos barrios, pero tampoco dan soluciones, que ese es el problema, ¿no? Entonces, estas soluciones, en muchos casos, en muchas ciudades, no aparece hasta mucho más adelante, porque la cosa es que las industrias se asientan en el exterior de las ciudades, pero aún así las ciudades están creciendo a tal ritmo que vuelven a estar dentro estas fábricas
que pues liberan una gran cantidad de dióxido de carbono, obviamente, que están quemando material continuamente, carbón, además como combustibles fósiles que son altamente contaminantes, y esto, por un lado, también pues crea una serie de problemas, pues obviamente yo creo que el caso más exagerado, sobre todo porque también es más reciente, porque yo creo que si pensamos en esta contaminación industrial, pensamos en novelas de Charles Dickens y lo dejamos en el siglo XIX y decimos, pero por ejemplo el gran smog de Londres, que fue en los años 40, en el cual fue después de la Segunda Guerra Mundial, que mató a miles de personas, ¿no? O sea, que estamos hablando de que esto no es tan lejano en el tiempo, es algo bastante reciente. Esta mentalidad sobre el impacto que puede tener en la salud sí que lleva un poco más de tiempo, pero a la larga sobre el impacto que puede tener ambiental en el planeta es algo que todavía es un deber pendiente, ¿no? Porque al final lo exportamos y, por ejemplo, los grandes vertidos de residuos ahora igual los hacemos a miles de kilómetros en otro país y nos despreocupamos de ello. O sea que al final estamos viendo, hemos visto temas que tienen que ver con el agua, con el acceso a los recursos, con la contaminación en las ciudades. Pero hay otro tema que creo que es un tema, importante, que tiene muchos paralelismos con lo que estamos viendo ahora, que es los alimentos. O sea, también creemos que los peces van a estar siempre en el río o en el mar, pero a lo mejor no ha sido siempre así, ¿no? También ha podido haber escasez o sobreexplotación de algunos recursos en algunas zonas del planeta. Hay sobreexplotación de recursos, desde luego. O sea, al final, por ejemplo, hay muchas culturas que han surgido en entornos donde el equilibrio era muy delicado. O sea, ya he hablado de la cultura moche, que ahí sí, al ser un desierto, era un equilibrio muy, muy delicado, que se podía ir rápidamente al garete y pasó, ¿no? Pero luego hay otros que son, que sí que es verdad que son como culturas que han desarrollado una trama tan sofisticada de explotación de recursos, que a la que cambian las condiciones, esa trama no se puede, de tan sofisticada que es, no se puede reaprovechar, ¿no? Por ejemplo, un caso es el de Angkor, que es, pues, la gente conocerá, supongo, Angkor Wat, que es este gran templo budista, creo que es el mayor templo budista del mundo, que son unas ruinas pues que son muy llamativas en el sudeste asiático, ¿no? Y que pues llaman mucho la atención porque el templo estaba rodeado de una ciudad enorme, pero es que antes del templo ya había como un sistema de canalizaciones de más de 1000 metros cuadrados, ¿no? Que se ha revelado, más de 1000 kilómetros cuadrados, que se ha revelado gracias a la arqueología, y que lo que pasó es que cuando empezó una temporada de sequía, estas canalizaciones, para no perjudicar a toda la trama, se volaron por los aires ciertas partes, es decir, se censuraron ciertas ramales, y cuando de repente las condiciones volvieron a mejorar, porque estas condiciones de sequía fueron temporales, es decir, cuando volvió de esta inestabilidad al otro extremo del péndulo, de repente esa trama ya no servía. Ya no servía y habían sobreexplotado los recursos de los peces que había en el lago del que vivían también. Entonces todo ese sistema tanto de agricultura como de pesca de repente no podía sostener una cultura, una sociedad pues tan poblada, tan sofisticada, y por tanto pues hubo un momento de colapso. Tú que has estudiado la historia, ¿no?, en diferentes momentos, hay un factor, además de la tecnología, que me encantaría que nos hablases, que es la colaboración o la ayuda, ¿no? O sea, porque es verdad que, a ver, la historia de la humanidad es una historia de guerra, o sea, esto lo sabemos, pero ¿qué factor juega la colaboración? Me parece que es muy importante, por ejemplo, pensar en cómo hablamos en las personas con discapacidad, ¿no? Las personas discapacitadas. Es decir, si pensamos que esto es una cosa de ahora, porque en el pasado eran brutales, y alguien que no podía producir, cazar o lo que sea, porque tenía una movilidad reducida, pues los despeñaban, ¿no? Eran como espartanos. Y en este caso no, o sea, es decir, encontramos casos de personas que nacen, pues, obviamente, las que somos capaces de leer como arqueólogos, que los leemos a través del estudio de los huesos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver movilidad reducida y gente que tiene algún tipo de
discapacidad, que no se puede mover, no puede andar, y sin embargo su herida, aunque no le permite andar, se cura, es decir, se mantiene durante unos años, es decir, que cuidaban de él. También tenemos que pensar, por ejemplo, en gente nacida, o sea, gente que nace con una patología como, o sea, con, por ejemplo, el síndrome de Down. Lo encontramos en la prehistoria y encontramos gente, o sea, que estos niños crecen, es decir, que viven una vida pues como otros niños, ya está. Es decir, encontramos instancias de cuidar los unos de los otros y no de esta competencia, ¿no? Entonces yo creo que sí que es necesario reclamar que esa historia es posible y ha existido durante gran parte de nuestro desarrollo como especie. Sí, bueno, a lo mejor es bueno también un poco recordar esta parte que dices, ¿no? De que siempre ha existido colaboración, que hay colaboración, porque si no nos contamos unos relatos un poco que nos perjudican en este, ¿no? En este mundo un poco que parece que la mayor parte de las noticias son malas, ¿no? Sí, no, además que las noticias son malas porque las mueven gente que tiene unas ambiciones muy concretas, ¿no? Estamos hablando de, pues por ejemplo, ahora Donald Trump o lo que sea, causando el caos por medio mundo porque quiere recursos de tal país o de tal otro, pero hasta qué punto lo que él hace diciendo America First está repercutiendo a el ciudadano medio de Estados Unidos, ¿no? Digamos, o somos capaces de construir otras sociedades que no recaen tanto en este conflicto y en en el control, vamos a decir, control exclusivo y excluyente de los recursos, ¿no? Porque controlar los recursos y tener recursos es necesario. Pero ¿para qué y para quién y cómo se distribuyen esos recursos es otro tema? Ese es ahí donde creo que tenemos el debate. De hecho, volviendo al tema de los recursos, hemos hablado del agua, de los alimentos. Uno de los elementos básicos también, ¿no? Es el acceso a la energía. Entonces, al final, vivimos esta era, ¿no? de los combustibles fósiles, tratando de transitar hacia un mundo más renovable, pero bueno, tenemos un origen de la historia donde, nos hemos nutrido, ¿no? de los recursos naturales para generar esa energía y ha sido un elemento básico en muchas civilizaciones, ¿no? No sé si respecto a la energía, un poco qué enseñanza crees que nos podemos llevar o qué anécdotas que nos ayuden a aprender de los temas de energía. Pues mira, un ejemplo es ese que he dicho incluso la deforestación en el caso de Rapa Nui, pero por ejemplo el ejemplo que he dicho de que estaban quemando tanto en el Imperio Romano y la China Han, que eso crea el suficiente CO2 para dejar un impacto visible, me parece que es importante, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de la historia... Porque lo hacían para combustión. Claro, o sea, nosotros hemos requerido energía para cocinar, o para labores industriales que requieren el fuego, y también, obviamente, pues para, sobre todo, tracción animal, ¿no? O sea, los dos principales focos de energía que hemos tenido han sido la tracción animal y el combustible. El combustible, por supuesto, hemos utilizado todo tipo de cosas, es decir, lo normal era utilizar, obviamente, pues leña para para alumbrar un fuego, pero por ejemplo también el oficio del carbonero era una cosa muy requerida porque el carbonero por un lado creaba carbón que era más eficiente a nivel energético y por otro lado también interesante porque encender un fuego de carbón no dejaba que tu comida tuviese sabor de leña, que a mucha gente no le gustaba. Pero estos carboneros viajaban además, o sea, encontramos informes, relatos de carboneros que son originarios del País Vasco, por ejemplo, lo que hoy es País Vasco, y se iban a Cerdeña para seguir con su oficio porque era un oficio lo suficientemente valorado, el ser capaz de convertir, de crear mayor energía, digamos, que les permitía en algunos casos viajar y recrear su vida en otro lado, es decir, no tenían que limitarse a donde he nacido, me voy a morir, ¿no? Entonces, el control de la energía también ha sido muy importante a un nivel a lo mejor más local, ¿no? Es decir, no esta idea de importar petróleo de la otra punta del mundo para poder moverse no era tal, pero sí que se utilizaba, el petróleo se conoce desde hace siglos y se utilizaba también, obviamente, para crear brea, pero también para
en algunos casos incluso como recurso energético. Miquel, tú tienes una labor de divulgación en historia que, bueno, pues, sabes, es súper interesante porque estás llegando a mucha gente joven que la historia le ha podido parecer aburrida hasta que te está escuchando a ti, ¿no? O sea, que nos generas interés hacia algo que es, es muy interesante aprender, aprendemos del pasado y además nos lo pasamos muy bien escuchándote porque lo haces de una forma muy amena, ¿no? Nosotros en este podcast nos dirigimos a personas que, bueno, sobre todo son gente, muchos de ellos que trabajan con un propósito, trabajando en áreas que tratan de crear un impacto medioambiental o social, pero también, ¿no?, pues puede llegar a otras personas. Hay mucho debate a veces ideológico, tú lo sabes, bueno, lo has mencionado a lo largo de la conversación, en torno, bueno, a los recursos, a los conflictos, el cambio climático, pero tú desde el punto de vista de la ciencia, ¿no?, porque al final eres un científico con las áreas en las que trabajas, ¿tú qué aprendizajes del pasado crees que son actuales para el presente y que ya no es un debate, no es el futuro? O sea, ¿qué ha pasado en el pasado de forma repetida que nosotros tenemos que saber y que podemos repetir para utilizar como argumento cuando tratamos de poner en marcha proyectos con impacto en el futuro? Bueno, yo creo que hay muchísimos, ¿no? Y yo creo que algunos ya los hemos ido sacando, pero sí que creo que hay uno que es bastante evidente, que es que la acumulación tan desigual de recursos que estamos viendo a día de hoy, que está alcanzando unos parámetros incluso, o sea, nunca vistos antes en la historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, se habla que ahora la distancia entre el salario medio o el ingreso medio y las grandes fortunas es mayor que justo antes del estallido de la Revolución Francesa, ¿no? Pero lo que querría decir con esto es que la acumulación diferencial de recursos, ya no solo de dinero, sino literalmente de recursos entre unos países y otros también, suele crear oportunidades peores, digamos, o un ecosistema peor para la supervivencia del grupo. Es decir, para que esta acumulación desigual que vemos, ya no solo a nivel de estamentos, sino entre una zona y otra, al final crea, pues por ejemplo, crisis migratorias, crea unos sistemas a los que nos tenemos que adaptar y sobre todo también que obviamente el agotamiento de los recursos en cualquier zona del mundo, que hemos podido ver en distintos nichos, pero que a lo mejor ahora estamos viendo a unas escalas mayores, pues que obviamente eso sí que va a requerir, o si no es un colapso social, una reconfiguración social a unos niveles bastante extremos, para los cuales nosotros tendríamos que a lo mejor prepararnos mejor. Muy bien, la verdad que son buenos consejos. Y oye, hay otro tema que también me gustaría mencionar, que es el tema de los líderes. Los líderes. Al final quizás vivimos una época donde hay mucho liderazgo, mucho individualismo, ¿no? Muchas personas tratando individualmente de generar cambios, pero al final un líder es alguien que tiene una visión y que trata de conducir, ¿no?, a los demás hacia allá. Sí. A lo largo de la historia hemos tenido líderes que han ido creando unos cambios mejores o peores. ¿Qué tipo de liderazgo, en lo que tú has visto, ¿no?, lo que has estudiado, hasta qué tipo de líderes han sido líderes que nos han ayudado a mejorar o a avanzar como sociedad? Bueno, igual no es fácil, pero ¿sabes? No sé qué matices hay ahí de las diferentes grandes personajes de la historia que tienen rasgos comunes. Claro, yo creo que los grandes líderes, claro, igual yo por mi sesgo ideológico yo suelo pensar más en líderes, vamos a decir, revolucionarios que surgen como de contextos que no se esperaría, ¿no? Pero también porque creo que el no estar cerca del poder desde la más tierna infancia, que es lo que pasa obviamente cuando pues, pensamos en las monarquías, obviamente, ¿no? Pero el no estar cerca de esos centros de poder da otra perspectiva. Entonces ya de por sí eso yo creo que da otra perspectiva en el que te rodeas de gente distinta. Es decir, tú tienes gente distinta con preocupaciones distintas en tu entorno. Entonces yo creo que eso ayuda. Es decir, yo creo que incluso los grandes monarcas, los grandes líderes que sí que han nacido dentro del poder, que han sido capaces de cambiar las cosas a mejor, creo que esos son gente que se ha rodeado también de a lo mejor de consejeros inesperados, es decir, que han salido un poco de su, lo llamaríamos ahora, zona de confort. Sí.
o de lo esperado para buscar otras perspectivas y sobre todo para tener un poco de eso, enfoques distintos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay líderes que, bueno, que se les espera como posibles líderes, ¿no? Por un poco el contexto social o económico o las circunstancias que sean, se han rodeado de personas que les han dado visiones diferentes, ¿no? Y que les pueden completar su visión cuando son buenos líderes. Y esos líderes que mencionas que han salido de circunstancias más difíciles, convertirse en un líder en una circunstancia más difícil personal siempre es muy difícil. ¿Cómo hacer o qué cualidades desarrollar o qué hay ahí para poder llegar a, ¿no?, destacar o liderar un proyecto o desarrollar tu visión cuando tu contexto es difícil? Claro, yo creo que hay... A ver, obviamente la mayor parte de líderes, si se caracterizan por algo, es por el carisma, ¿no? Es por ser capaz de venderle una idea a cualquier persona. Entonces yo creo que ese carisma es muy necesario. Pero de nuevo, los líderes carismáticos son los buenos y los malos también. O sea, el carisma es una cualidad. Claro, que es una cualidad que que te permite llegar a una posición de liderazgo, pero no te garantiza el ser uno bueno en el sentido de positivo, con un impacto positivo. Y ahí yo creo que precisamente es una cosa que se da bastante poco dentro del carisma, ¿no? Porque es muy fácil que te creas tu propio jugo y entonces tú ya pues sigues con lo tuyo y ya tomas por saco. Yo creo que ahí, de nuevo, un poco en este sentido lo que iba diciendo, el tener capacidad de escucha y una falta hasta cierto punto de ego, es decir, de saber maniobrar, saber decir, oye, me he equivocado, vamos a desplazar un poco el objetivo porque no está funcionando o lo que sea. Y yo creo que eso es importante, es decir, los mayores líderes de la historia son los que se han sabido también adaptar a que de repente estaban pues eso, expandiéndose más de lo que deberían y a lo mejor, o sea, aquí te estoy hablando de conquistadores, tampoco te estoy hablando de cosas necesariamente buenas, ¿no? Pero son los que son capaces también de adaptarse o negociar con gente que tradicionalmente hubiesen visto como enemigos, pero porque las circunstancias no están en su favor, vamos a recular y vamos a sentarnos todos quizás juntos. Ahí hay como estrategia, adaptarse, aprender, ¿no? Claro. O sea, cualidades que también utilizamos hoy en día en nuestro trabajo. Sí. Pues son las cualidades que tendría que usar un conquistador de... Sí, o sea, quiero decir, al final no será alguien que yo defienda, ¿no? Pero, por ejemplo, se habla mucho de que Hernán Cortés conquistó el Imperio Mexica. ¿Por qué? Porque negoció con los tlaxcaltecas, ¿no? Y es verdad. Y luego les traicionó, por supuesto. Pero, o sea, les traicionó, no cumplió su parte del tratado, vamos a decir. Sí, eso lo hizo un buen líder en el sentido de que llegó a un sitio inesperado, es decir, no será alguien que yo defienda, por supuesto, porque el impacto en el mundo no me parece, pues no sé, igual no es mi lugar de evaluarlo, pero desde luego pues no conquistar no es una cosa que yo considere positiva, así como un neto, ¿no? Y las masacres y todo esto. Pero es decir que cumplió su objetivo, es decir, y cambió y tuvo un impacto en el mundo que es innegable. Y eso fue porque se supo adaptar a las circunstancias, es decir, no mal que pese, pues es gente, pues eso, al final el carisma y el saber adaptarse no te va a hacer un buen líder, o sea, te va a hacer un buen líder, no te va a hacer alguien con un impacto positivo, vamos a decirlo así. Miquel, bueno, yo he aprendido un montón contigo, me ha encantado, pero o sea, me ha creado un montón de curiosidad de un montón de temas de los que me gustaría saber más. A ver, dime, ¿dónde puedo leer tus libros, seguir tus ideas? Divagaciones. Dime, ¿dónde puedo seguir más cosas? Vale, yo estoy en redes como @putomikel, en Instagram, sí, ahí te seguimos, YouTube, tal. Sí. Ahora mismo estoy en el intermedio, que tengo una sección ahí, y aparte de esto yo tengo mis libros, que de momento llevo 2, pronto... ¿Cuáles son los títulos? Para que nos los anotemos. Vale, pronto saldrá el tercero, pero eso como todavía no lo sé. Pero el primero se llama La historia no es la que es la que te cuentan, que es un poco una introducción de cómo se crea la historia y cómo se construye y algunos de estos mitos que tenemos en torno a que si las fechas, que si los grandes personajes, que si tal. Y el segundo es Sodomitas, vagas y maleantes, que es una historia de España, digamos, desde la prehistoria hasta hoy, siguiendo el hilo de la norma y la disidencia sexual y de género, lo que llamaríamos la historia LGTB
de España, pero básicamente eso, cómo se construye la norma de género, cómo se construye la norma sexual, cómo se persigue la norma, cómo crea la gente resistencia frente a esa norma, y un poco esa historia, pues desde lo más remoto que podemos saber, obviamente en Atapuerca pues tampoco podemos saber mucho, pero sabemos cosas a través de la antropología, y ya hasta los tiempos más recientes que sí que tenemos fuentes mucho más, obviamente, abundantes. Pues ya nos estamos leyendo los libros. Muchas gracias, Mikel. Bueno, vamos a hacer ahora, nos gusta mucho terminar estas conversaciones con unas ideas para que nos llevemos como takeaways de esta conversación para cosas que podemos poner en marcha, ¿no? Vale. Y bueno, tú con tu perspectiva además histórica, pues bueno, vamos a ver. Un proyecto que a ti te inspira, que nos puede inspirar. Actual. Lo que tú quieras. Algo a lo que echarle un ojo para aprender algo. Pues mira, a mí me gusta, o sea, no tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, pero me gusta mucho cómo se está organizando a día de hoy con un tema que también es un tema de acumulación de recursos, que es los sindicatos de inquilinas. O sea, yo me parece que es un sistema de organización que está creando mucha comunidad también dentro de los barrios y que está creando también como otras formas de pensar y de vivir la ciudad, que me parece que también es muy importante y puede tener ramificaciones mayores más allá de, obviamente, pues lo que viene a ser asegurar unas condiciones de vida dignas y el problema de la vivienda, ¿no? Muy bien. Un líder al que seguirle la pista. ¡Puf! No soy muy de líderes, tengo que decir la verdad. Ya, a muchas personas les pasa esto. Les pasa esto, ¿no? Sí, yo creo que somos una sociedad menos de líderes, pero sí, bueno, un poco... ¿De quién podemos leer una biografía? Vale. Eso. O bueno, o alguien del presente, no sé. Joder, es que me va a ir al presente otra vez, porque es que ahora... Bueno, está bien. Sí, porque los que... O sea, si hay que seguirle la pista, quiere decir, será porque va a hacer cosas nuevas, ¿no? Porque está muerto desde hace años, ¿no? Entonces, pues mira, me llama la atención y quiero ver dónde llega y qué hace Zohran Mamdani, que está... O sea, que ha alcanzado el puesto de alcalde de Nueva York recientemente y ya está haciendo cambios que me parecen que... Obviamente no vamos a ver su impacto hasta dentro de un tiempo, pero me parece que es digno tanto el cómo ha llegado hasta ahí como lo que está haciendo ahora que ha llegado, es digno de prestarle atención. Un gesto de cada día que crees que puede tener un impacto en los demás. Positivo. Yo creo que me pasa, desde que vivo en Madrid, me pasa el saludar a la gente por la calle. O sea, yo saludo a la gente por la calle, no a todo el mundo, no en Gran Vía, me refiero, pero sí que en el barrio saludo a la gente por la calle y mucha gente no me devuelve el saludo y me siento mal. Entonces yo creo que sí que puede, que sobre todo va a crear un poco de comunidad el saludar a la gente por la calle. No hace falta que saludes a todos, pero ya te digo, si estás en tu calle, en tu portal, por lo menos, es que a mí me ha pasado en el portal. Qué importante es ser amable. Es que ser amable es una revolución, ¿no? Sí, o sea, me parece que es necesario también eso, el ofrecer ayuda si ves a alguien que está con cualquier cosa, yo que sé, en el metro o en el supermercado, vaya. Me parece que es súper importante. Sí. Y con esta conversación que hemos tenido, ¿no? Que hemos repasado un poco qué ha pasado en la historia, qué nos ha llevado a colapsos o a cambios o bueno, todo lo que hemos repasado. Pensando en la comunidad, ¿no? Que hemos mencionado de personas que nos escuchan, ¿cuál sería tu recomendación personal para crear un impacto positivo en el futuro? ¿Qué les dirías? A nivel de comunidad. Sí, para las personas que escuchan, que están trabajando en crear cambios. Yo diría que hace falta, por un lado, paciencia, que eso estoy seguro de que están hartos de oírlo, la verdad, porque es un trabajo muy duro y a veces muy desagradecido. Y por otro lado, yo creo que hay que estar más abierto a colaborar, es decir, a que el proyecto A y el proyecto B, aunque estén trabajando en cosas parecidas o a lo mejor que parece que no tengan nada que ver, que se hablen mutuamente para ver cómo pueden agruparse cada vez más, ¿no? Es decir, yo creo que al final la unión hace la fuerza y en este sentido estos proyectos a lo mejor más reducidos son necesarios para movilizar, pero luego llega un momento que es necesario que estos proyectos se vayan agregando y no compitiendo. Uh-huh. Y ¿cómo sería? Tú tienes una perspectiva histórica importante. Entonces, ¿cómo sería tu mundo ideal del futuro? No sé cómo de políticos nos podemos poner. No, yo soy una persona que considero que tendríamos que estar... creo que deberíamos abogar por la igualdad. Y la igualdad es un mundo en el que no haya clases, es decir, que
cada uno trabaje según sus capacidades y se reparta según las necesidades de todos y que se redistribuya realmente la riqueza. Es decir, a mí me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago. Me encantaría que la gente que no puede trabajar pues también tenga acceso a lo que necesita. Es decir, me parece que ese sería un poco por lo que yo abogaría, por una redistribución mayor y por el tratarnos todos con un respeto y sin esa superioridad que a lo mejor emerge del yo tengo más y por tanto merezco más. Muchas gracias, Miquel, por acompañarnos hoy y porque hemos aprendido mucho contigo sobre cómo las civilizaciones y la naturaleza están conectadas y aprendemos sobre el pasado para aplicarlo en el futuro. El futuro dependerá de las personas que nos conduzcan hasta él. Si tú nos estás escuchando es porque ya eres parte activa de este cambio, porque eres una persona que desde el conocimiento actúa, construye e inspira. El futuro dependerá también de cómo aprendemos de lo que ha ocurrido en el pasado y cómo tomamos decisiones en base a lo que conocemos y ponemos en marcha acciones que crean un futuro mejor. Muchas gracias por escucharnos y recordamos que cada paso que damos hoy deja una huella en el futuro. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Impacto Futuro.